Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante. Esta es otra entrega más en la serie La vida y la iglesia. Hemos estado mirando en los últimos audios los asuntos de nuestro servicio en el reino, en la obra, en cualquier lugar donde el Señor nos encomienda un mandamiento, donde el Señor nos llama en la obra de Él. En el asunto este de servir al Señor debemos tener claro. Dijimos que íbamos a tocar por lo menos 3 puntos. Primero, debemos ver que la obra del Señor se lleva a cabo cuando Él se mezcla con el hombre. El Señor no trabaja solo y tampoco el hombre puede trabajar por sí mismo. El Señor labora en unión con el hombre y el hombre necesita dejar que el Señor labore porque Él es el Señor, de Él es la obra y Él es el que está edificando la iglesia. Segundo, debemos ver que necesitamos levantarnos con toda la fuerza para cooperar una vez que sabemos claramente que el Señor o lo que el Señor nos ha mostrado a fin de satisfacer la necesidad que Él mismo nos ha dejado ver. Tercero, necesitamos ver que una vez que nosotros nos levantamos a obedecer, de inmediato debemos caer y postrarnos delante del Señor. De lo contrario, todo nuestro celo, nuestra búsqueda, nuestro deseo no le corresponderán al Señor, sino que comenzaremos a querer satisfacer la necesidad con los recursos humanos. Por eso debemos postrarnos delante de Él. El Señor a menudo quiere que nos detengamos, pero no podemos detenernos. Además, muchas veces cuando ahora necesitamos levantarnos, una vez que decidimos levantarnos, el Señor debe decir ahora y nos dice, ahora deben postrarse delante de mí. Muchos de nosotros no podemos, amados, hacer el servicio que el Señor nos requiere o cumplir o obedecer sin valernos de trucos y métodos y sistemas. El Señor debe enseñarnos a no usar trucos ni métodos humanos cuando tenemos problemas o enfrentamos alguna necesidad o inconveniente, que nos dé tanto temor a los trucos como a los pecados. Aquel a quien servimos no necesita de nuestros trucos. Todo el que sirve al Señor debe aprender estas lecciones básicas. A muchos nos es difícil levantarnos a lo que el Señor nos muestra, pero también, o tal vez más difícil, es postrarnos o postrarse a aquellos que se han levantado. Solo aquellos que se levantan y luego se postran pueden de verdad ser útiles delante de Dios. Solo aquellos que pueden detenerse en la obra, que se levantan en respuesta al llamamiento y se postran a participar en su servicio, pueden servir a Dios y administrar los asuntos del reino, porque darán lugar a la vida interior, darán lugar al Señor, darán lugar a lo que recibimos en el espíritu, al hombre interior. Cuando sentimos que el Señor no está presente en una obra, no deberíamos hacerla. Aun si ésta tuviera o a imagen de otro, sería una obra de gran impacto. No, deberíamos detenernos ahí. Aunque la gente nos pueda elogiar, no deberíamos hacer ninguna labor en donde el Señor no esté presente. No deberíamos seguir adelante sin tener comunión con el Señor y sin tener su presencia. Moisés guió, recuerden, a los hijos de Israel a depender de la presencia del Señor. Mire allí en Éxodo 33:15. Cuando servimos al Señor, necesitamos la presencia del Señor. Estos 3 puntos que mencionamos, el detenernos en la obra, el levantarnos, esforzarnos a la respuesta de la necesidad que Él nos ha mostrado para obedecerle y postrarnos ante Él para que eso se pueda llevar a cabo. Parecieran que son contradictorios y algunas personas tal vez no pueden ver los cambios que esto conlleva. Mire, detenerse, levantarse y postrarse. Cuando queremos que ellos se detengan, mire, no pueden detenerse. Pero también a los que se detienen, a veces se van al extremo. Tan al extremo en detenerse que se olvidan de todo lo que el Señor les ha mostrado. Ni meditan en las Escrituras, ni oran, nada. Todo quedó a un lado. Detenerse cuando el Señor lo desea no es una lección sencilla.
esto puede ser un problema. Así que tenemos que aprender a detenernos a nosotros mismos en la obra del Señor. Necesitamos que el Señor nos enseñe a levantarnos en respuesta a su mandato y a postrarnos continuamente en nuestro servicio a Él. Este postrarnos equivale a una consagración continua, a un estilo de vida de postrarse delante de Él, de permanecer humillados delante de Él. Por mucho que los hijos de Israel atormentaran a Moisés, recuerden, Él siempre estuvo dispuesto a levantarse, pero también se postraba ante Dios y dejaba que Él obrara. Esto le costó caro una vez que no se postró y se dejó presionar por los hijos de Israel. Vamos a ver algunas situaciones acerca de las cuales los hermanos o en la experiencia los hermanos han preguntado alguna vez. Alguno preguntó, aunque no debiéramos recurrir a tretas y a sistemas cuando servimos al Señor, también necesitamos ser prudentes. ¿Cuál es la diferencia entre usar tretas y ser prudentes? Mateo 10:16 dice allí: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Ser prudentes equivale tal vez a mirar para escaparse de las dificultades o tal vez de los daños que otros nos pueden ocasionar. Ser sencillo se refiere a no hacer daño a los demás. Ser prudentes difiere de emplear tretas. No quiere decir que una persona prudente es aquella que se pone pícara y empieza a emplear tretas humanas. Las tretas se emplean para alcanzar las metas personales que uno tiene, mientras que la prudencia es necesaria para evitar ser heridos y que la obra del Señor se detenga. Alguien preguntó: Pedro sirvió al Señor incondicionalmente porque se encontró con el Señor. Sin embargo, nosotros no nos hemos encontrado con el Señor. ¿Qué deberíamos hacer? Y la verdad, si una persona quiere responder al llamamiento del Señor, primero tiene que experimentar que el Señor lo llame. Si hemos tenido esa experiencia, nos hemos encontrado con el Señor, hemos encontrado al Señor. Pedro respondió al llamado del Señor muy rápido, porque tuvo un encuentro con el Señor. Si no hemos tenido un encuentro con el Señor, miren, no es necesario responderle. No creemos que ninguno de entre nosotros pueda decir verdaderamente que no se ha encontrado con el Señor. Si un hermano dice eso, posiblemente quiere decir que él no es salvo. Toda persona salva ya ha tenido un encuentro con el Señor en su espíritu. Porque ¿qué significa ser salvo? Debemos poder percibir, si hemos tenido un encuentro con el Señor. Usted lo sabe si lo ha tenido. El que no se ha encontrado una vez con el Señor no es salvo. Si alguno apenas ha oído, creído y recibido enseñanzas, doctrinas, mensajes, cuando mucho lo que podrá ser es una persona devota y con conocimiento. Pero si alguno ha tenido un encuentro con el Señor, aun cuando externamente él pueda decir que no cree, mire, internamente no podrá evitar creer en Él. Todo el que es salvo ha tenido un encuentro con el Señor. Pero la diferencia es tal vez que en algunos el encuentro ha sido más marcado, qué sé yo, externamente, y el otro ha sido tal vez más moderado. Cuando una persona se encuentra con el Señor, en ella se produce cierta exigencia interna. Dicha exigencia, de hecho, es el llamamiento del Señor. Los que han tenido o dicen haber tenido un encuentro con el Señor debemos mirar lo que sucede después de este encuentro. Debe ser algo que se tome con seriedad. Debe haber un deseo de responder rápidamente y con una entrega absoluta al Señor cuando nos hemos encontrado con Él. Antes de tener un encuentro con el Señor no necesitábamos responderle a su llamamiento, pero después que una persona es salva, después que se encuentra con el Señor, de inmediato debería responder al llamamiento que Él le hace y de inmediato debería estar experimentando internamente ese llamamiento. Cuando nos hayamos encontrado con el Señor después que somos salvos, el Señor viene a nosotros o a nuestro encuentro repetidamente. Esto lo hará y lo hará y lo hará. Mientras caminamos tal vez por la calle, mientras estamos en el automóvil o durmiendo o de compra. Él viene a nosotros, Él viene a nuestro encuentro una y otra vez en diferentes ocasiones. La pregunta es, ¿cómo le vamos
a responder cuando Él viene a encontrarnos. Nuestro problema no se relaciona con que no podamos tocar al Señor ni encontrarnos con Él, sino que a veces somos demasiado lentos y torpes o estamos demasiado enredados en las cosas de la vida para responder a aquellos reclamos internos o aquella muestra de sus necesidades en nosotros. Estamos demasiado ocupados para responder. En realidad, demasiado ocupados para obedecer. Alguien preguntó también una vez, Moisés fue llamado después que cumplió 80 años. ¿Debería yo esperar un día más adelante? El llamamiento de una persona tiene un principio. Tiene después un determinado desarrollo, ¿verdad? Y un cumplimiento. Pero si investigamos el tiempo real en que Moisés fue llamado, siguiendo las enseñanzas de la Escritura, el llamamiento de Moisés ocurrió antes de la fundación del mundo. El llamamiento de Moisés no fue algo casual, algo que sucedió ahí en un momento. Bueno, fue un capricho de Dios en un momento de la historia. No. Mire, si usted solamente ve el nombre Moisés, significa sacado, en ese caso sacado del agua. Mucho antes de la fundación del mundo ya Dios lo había sacado. Dios también apartó a Pablo, dijo él mismo en Gálatas 1:15, desde el vientre de su madre, antes que realmente existiera físicamente. No solo el acto de nuestro llamamiento tomó lugar antes de la fundación del mundo, aún nuestra salvación ocurrió antes de la fundación del mundo. Esto muestra que Dios dio varios pasos, tomando el caso de Moisés, en la preparación de Moisés. Primero, mira, le preparó unos padres piadosos, que después que él había nacido, le infundieron pensamientos divinos. Mire Éxodo 2, del 7 al 9. Segundo, Dios le preparó el entorno del palacio de Egipto, a fin de que recibiera la mejor educación de sus tiempos para poder guiar a los hijos de Israel. Véalo ahí también en Éxodo 3:10 o en Hechos 7:22. La comisión de Moisés no podía haberla asumido una persona que no hubiese tenido antes cierto adiestramiento, y el Padre estaba trabajando en eso. Así pues, Dios permitió que él estuviera dentro del palacio para que fuese regulado y educado apropiadamente. Tercero, mediante la infusión que recibió de sus padres, Moisés tuvo el pensamiento y conceptos divinos de que Israel necesitaba ser rescatado, de que él necesitaba rescatar a los hijos de Israel. Mire Hebreos 11, del 24 al 25. Para él, este fue el comienzo del llamamiento de Dios, ese deseo interno de rescatar a los hijos de Israel. Cuarto, Dios preparó el desierto a fin de forjar el carácter de Moisés. Ve en el desierto todo el despojo que Moisés sufrió, aunque él tenía pensamientos divinos y había recibido una alta educación. En realidad su carácter no había sido adiestrado totalmente y no había pasado por ningún padecimiento humano. Mire Hechos 7, 23 al 28. Él era muy fuerte, no tenía ni hijo ni un entorno peculiar, así que Dios hizo que él fuese pastor de ovejas en el desierto por 40 años para que pudiera ser refinado en un horno como acero endurecido. Cuando todos estos entornos habían sido preparados y tuvieron éxito, ahora Dios vino y lo llamó de forma definitiva. En este momento el llamamiento de Dios estaba completo. Ahí en el versículo 30 de Hechos 7 lo podemos ver. Pero fue un proceso. Así pues es difícil determinar cuándo Moisés fue llamado. Si consideramos la fuente, tenemos que decir que fue llamado desde antes de la fundación del mundo. Pero también hubo un llamamiento sobre la tierra, ¿verdad? Que ocurrió allá en el palacio, en el desierto, en el proceso de entrenamiento. Fue llamado y fue llamado. Entonces Dios intervino. El mismo principio se aplica a nosotros, hermanos. Si nosotros vemos en retrospectiva, podemos decir que nuestro llamamiento fue predestinado por Dios en la eternidad pasada. Pero en cierto tiempo Él dispuso que estuviéramos en un entorno apropiado y no nos soltó. Fue para ese tiempo que nosotros respondimos a su llamamiento. Continuamos en el próximo audio, hermanos. Gracias y paz.